pues, ¿cuántos de ustedes, quisiera hacer una pregunta inicial, ¿cuántos de ustedes tienen un pasaje favorito en la Biblia? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos tienen un pasaje favorito en la Biblia, ya sea un salmo o alguna palabra del Nuevo Testamento? Todos creo que tenemos algún par, por lo menos, de pasajes favoritos, pasajes que nos gustan en la Biblia. Y generalmente pues los leemos, los releemos. ¿Por qué? Porque tienen un significado especial para nosotros, nos recuerdan algo, nos recuerdan algún momento en el que el Señor nos ayudó, nos dio de su paz o de su fortaleza o de su descanso. Entonces creo que todos de alguna manera tenemos esos pasajes favoritos. Sin embargo, hay algunos pasajes en la Biblia que son como favoritos generales, favoritos por decirlo de algún modo, de la mayoría, si no es que de todos los cristianos. Y uno de esos pasajes favoritos, reitero, que tenemos en la Biblia es precisamente un salmo, el Salmo 23. Seguramente usted ya lo conoce, tal vez incluso lo sabe de memoria, así que le voy a pedir que me ayude en este momento a buscar en su Biblia el Salmo 23. Porque vamos a estar hablando precisamente de los pasajes de los primeros 4 versículos de este salmo, el Salmo 23, en esta mañana. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto este salmo, hermanos? Bueno, posiblemente, no tengo las razones 100% del por qué, pero seguramente algunas de las razones por las que nos gusta este salmo, el Salmo 23, es porque en este pasaje encontramos las cosas que muchas veces necesitamos cuando estamos atravesando momentos difíciles. En este pasaje encontramos recuerdos de que el Señor nos puede dar paz, eso lo contiene el Salmo 23. En el Salmo 23 también encontramos esperanza para las dificultades, también encontramos confianza en nuestro Dios cuando estamos pasando por tribulaciones, también encontramos ánimo para seguir adelante. Y muchas veces también en este salmo encontramos consuelo cuando tenemos alguna pérdida o alguna dificultad. Por decirlo de alguna manera y en pocas palabras, este salmo lo tiene todo. Por eso es que es uno de los salmos favoritos y tal vez sea el salmo más famoso de todos. Dicho esto, hermano, y si ya lo tiene allí en su Biblia, el Salmo 23, no se distraiga leyéndolo en este momento. Lo vamos a ir leyendo versículo a versículo en un momento más. Y reitero, tal vez ya hasta se lo sabe de memoria. ¿Ok? Pero antes de pasar a ello, hermanos, aunque lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, es posible que lo hayamos hecho de manera superficial. Es decir, nos gusta, lo hemos leído, lo conocemos, pero tal vez realmente nunca lo hemos entendido del todo. Y hay muchos elementos que en ocasiones pasamos por alto porque no tenemos los detalles, porque no meditamos realmente en ellos. Y es por esta razón que en esta mañana vamos a intentar profundizar un poco más en lo que dice este salmo, en lo que nosotros podemos leer, en lo que se nos quiere transmitir con estas palabras que escribió, dicho sea de paso, David, de quien hablamos hace unas semanas. Ahora bien, una vez que hemos dicho todo esto, hermanos, pues vayamos al meollo del asunto. En esta mañana directamente entremos con este pasaje y leamos la primera parte del Salmo 23, en el versículo 1. Solamente la primera parte, y ahí de hecho nos vamos a detener, la primera parte del Salmo 23, versículo 1, que nos dice lo siguiente: Jehová es mi pastor. Y hasta ahí nos vamos a detener. Jehová es mi pastor. Esto ya, de hecho, nos da bastante tela de dónde cortar, como dicen por ahí, nos da bastante en qué pensar. Y es que, como ya les mencionaba, el autor de este salmo, ¿quién es? David. ¿Y cuál fue la primera ocupación que tuvo este muchacho, este hombre David? Cuando fue joven, él fue pastor de ovejas, él fue cuidador de ovejas. Y esta posiblemente es en parte la razón, aunque no del todo, pero es posible que esta sea la razón por la que cuando escribe este salmo, el Salmo 23, él dice: Jehová es mi pastor, porque él conocía lo que implicaba ser un pastor. ¿Por qué? Porque él había sido precisamente un pastor cuando era joven. Sin embargo, el hecho de que él fue pastor, el hecho de que él tuvo este trabajo, no fue la única razón, sino que le permitió, como les decía, comprender un poco mejor
¿de qué se trata este asunto del cuidado de Dios? El ser pastor, el tener esta ocupación, le permitió entender un poco mejor cuál es el carácter de Dios, cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios nos trata, cómo es que Dios, repito, es un pastor para cada uno de nosotros. Y es que saben, hermanos, ser pastor, cuidar ovejas en este caso, no es para nada un trabajo sencillo. Si realmente es un buen pastor, aquel que es un buen pastor de ovejas, no estoy hablando de un trabajo de pastor en una iglesia, no, estoy hablando de un pastor de ovejas, ser pastor de estos animales no es, repito, un trabajo para nada sencillo. ¿Por qué lo digo? Porque el trabajo de un pastor, ¿qué implica? Primero que nada, cuidar a las ovejas, eso es bastante obvio, ¿ok? Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de las ovejas, pero ya en sí, cuidar a un rebaño, cuidar a las ovejas, ya en sí es un trabajo complicado. Pero no solamente se trata de cuidarlas, es decir, de mirarlas, que no se muevan, que no se vayan muy lejos, que no se pierdan. No se trata solamente de cuidarlas, sino que también tienen que protegerlas. Debido a que las ovejas son animales que realmente no se pueden defender por sí mismas, son presa fácil de muchos depredadores, las están cazando para poder llevárselas. Y esto implica que el pastor tenga que estar alerta todo el tiempo. Tiene que estar vigilando, tiene que cuidar a las ovejas, pero también tiene que protegerlas de posibles depredadores, protegerlas de posibles animales que se las quieran comer, ¿ok? Pero no solamente se trata de protegerlas de depredadores, también tiene que protegerlas incluso en lo más básico, lo que van a comer. El trabajo del pastor implica llevarlas a comer, en este caso pasto, pero el pastor tiene que ir y tiene que ir viendo que el lugar donde van a comer las ovejas esté relativamente limpio. ¿Por qué? Porque las ovejas no hacen distinción cuando comen. Y si el pastor las lleva a un pasto en donde hay piedras pequeñas o ramas o insectos, las ovejas van a comérselo todo, sin importar. Y las piedras obviamente las van a matar, o las ramas o los insectos las pueden infectar de algo. Así que antes de llevarlas a pastar, el pastor tiene que buscar el lugar y tiene que asegurarse de que esté lo más limpio posible. Sin embargo, eso no es todo el trabajo del pastor. Ya hablamos de cuidar, ya hablamos de proteger, ya hablamos de alimentar, pero ¿sabe una cosa más? El pastor incluso tiene que ayudarlas a descansar. Cuando el pastor las saca y las va llevando para que caminen, para que se fortalezcan, para que coman, y las va cuidando, también de cuando en cuando tiene que parar y tiene que ponerlas a descansar. Pero pasa lo mismo en este caso que con el terreno que tiene que preparar el pastor para alimentar, también tiene que preparar el lugar en donde las ovejas van a descansar. ¿Por qué? Porque las ovejas cuando están cansadas se acuestan, pero básicamente se acuestan en lo que sea. Y si hay, por ejemplo, un vidrio, o si hay algo, una piedra cortante, o si hay una rama que las pueda lastimar, no les importa. Las ovejas ahí se acuestan y pueden lastimarse o incluso enterrarse algo. ¿Por qué? Porque así son las ovejas. Así que también incluso el pastor tiene que ayudarlas a descansar. Ahora, el hecho de que el pastor sea cuidadoso no implica que las ovejas muchas veces no tengan alguna herida por el camino, por cómo se acuestan, por algún animal que casi las caza. Así que otro de los trabajos del pastor también es curar a las ovejas cuando están heridas. Tiene que ver, tiene que sanarlas, tiene que ponerles algún ungüento, tiene que ayudarles muchas veces, incluso si están lastimadas, para que puedan caminar, tiene que cargarlas, en fin. Y aparte de todo esto, aparte de todo lo que ya acabo de mencionar, el hecho de que el pastor las cuide, las protege, las alimente, les ayude a descansar, las cure cuando están heridas, eso súmele que en ocasiones hay alguna que otra oveja descarriada, que no importa que el pastor esté al tanto, pues de repente se le escapa. Y cuando el pastor se da cuenta de esto, cuando las cuenta, pues si una oveja se le escapó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que salir y tiene que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque muy probablemente si esa oveja no es encontrada, va a morir. Así que, como les decía, hermanos, el trabajo de un pastor de cuidar ovejas no es un trabajo sencillo. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, este es el trabajo que el Señor tiene con nosotros. Este es el trabajo que el Señor tiene con cada uno de los suyos. ¿Por qué? Porque la Biblia declara en este Salmo 23, meramente en su introducción, que el Señor es ¿qué? Nuestro pastor. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando nosotros leemos
ya sea pues, en nuestra lectura anual o cuando lo leemos así en un mensaje. Cuando nosotros leemos que el Señor es nuestro pastor, entonces eso implica que el Señor nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos da descanso, nos cura de las heridas e incluso va a buscarnos si es que estamos descarriados. Eso es lo que significa que el Señor es nuestro pastor. Ahora, una vez que entendemos esto, y podríamos profundizar muchísimo más en esto, pero vamos a dejarlo solamente hasta aquí en esta mañana, entendiendo que el Señor es nuestro pastor, ¿ok? Hay otra implicación cuando entendemos que el Señor es nuestro pastor. ¿Y cuál es la otra implicación? Bueno, si el Señor es nuestro pastor, si ya hemos aceptado y declaramos efectivamente que el Señor es nuestro pastor, esto significa que nosotros somos sus ovejas. Si el Señor es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y ¿sabe una cosa? Si me lo preguntaran a mí, no sé ustedes, pero si me lo preguntaran a mí, yo hubiera preferido que el Señor nos comparara con otro animal. ¿Por qué? Bueno, tal vez si la Biblia dijera en el Salmo 23, el Señor es mi domador y yo soy un león salvaje, me hubiera gustado más, honestamente, identificarme con un león rugiente, un león poderoso, vigoroso. Creo que a todos nos habría gustado esa comparativa. O si dijera, el Señor es el encantador y yo soy una cobra mortal o algo por el estilo, creo que a todos nos gustaría, pero no. El Salmo 23, ¿qué es lo que dice? El Señor es mi pastor, y eso implica que nosotros somos ovejas. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? ¿O por qué esta pequeña molestia, por decirlo de alguna manera, en el hecho de que nosotros seamos ovejas? Bueno, hermanos, porque no hay ningún otro animal en todo el reino salvaje, por decirlo de algún modo, no hay ningún otro animal que sea más torpe que las ovejas. En serio, no hay ningún otro animal en todo el reino salvaje que sea más torpe que las ovejas. Y permítame explicar por qué. Primero que nada, no tiene nada con qué defenderse la oveja. No tiene garras, no tiene dientes, no tiene una coraza, no tiene espinas, no tiene un método de defensa, no tiene nada. Es un animal que no tiene cómo defenderse. No es rápido para poder huir, no anda realmente en manada para poder defenderse en grupo, no tiene nada para poder defenderse. Es un animal muy fácil de cazar por otros animales que son más salvajes. Como les decía, no son rápidas. Si quisieran huir, pueden empezar a correr, pero no son rápidas para escapar. No se organizan y además de todo esto no tienen resistencia. Aunque intenten correr, no van a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque su lana les pesa, porque no tienen resistencia para poder correr. Ahora, ¿ha escuchado usted el balido de una oveja? ¿Cómo hacen las ovejas? Ok, si usted escucha rugir a un león, se va a ir a esconder. Si usted escucha a un oso o incluso a un elefante, ¿usted qué va a hacer? Vamos a salir, vamos a escondernos. Pero si usted escucha, es más, antes de llegar a esto, si usted escucha a un perro gruñir, aun cuando sea un perro pequeñito, vamos a tener cierta distancia, ¿cierto? Pero si escucha hacer a una oveja su ruido, ¿qué va a hacer? No nos vamos a atemorizar, no nos vamos a espantar, no nos vamos a esconder, no vamos a salir corriendo. Nadie se espanta de una oveja, ¿ok? Y no ha llegado todavía a la peor parte. O sea, reitero, no tiene nada con que defenderse, no tiene manera de organizarse, no tiene un ruido atemorizante, pero ¿sabe que incluso una oveja se puede morir con su propio pelaje, con su propia lana? Si el pastor no está al tanto de trasquilarlas y de quitárselas, ¿ok?, a tiempo, con su propio pelaje una oveja se puede morir, se puede asfixiar, porque esta comienza a crecer, a crecer, a crecer, y si las temperaturas comienzan a aumentar, con su propio pelaje, con su propia lana, la oveja se puede morir. O sea, solita se muere, nadie tiene que atacarla, nadie tiene que cazarla, con su propia lana, ¿ok?, se muere. Y no hemos llegado todavía a la peor parte. Si el pastor no está al tanto, como ya les mencionaba, de dónde las va a llevar a comer, con una rama grande o con una roca mediana, una oveja cuando se la come se le puede atorar y se va a morir. ¿Por qué? Porque no tienen cuidado cuando están comiendo. Muchas veces también, además de todo esto, las ovejas que se escapan, por ejemplo, y se intentan esconder o intentan huir, se atoran en pequeños árboles con su propia lana, ya no se pueden mover, ya no hacen ruido,
y se quedan ahí simplemente para morir. Así que, como les decía, hermanos, si lo pensamos detenidamente, las ovejas efectivamente son los animales más torpes o más tontos que podemos encontrar en el reino animal. Y ese es, podría decir, el problema que tenemos muchas veces con esta identificación que dice que si el Señor es nuestro pastor, entonces nosotros somos ovejas. Las ovejas, como ya les mencionaba, no pueden comer sin riesgos. Las ovejas tienen que ser vigiladas. Las ovejas tienen que ser cuidadas, tienen que ser curadas. Y este es el animal, hermanos, este es el animal que la Biblia dice que somos nosotros. Pero ¿sabe una cosa, hermano? David, ¿por qué escribía esto? Porque David sabía la verdad. Y muy en el fondo, todos nosotros lo sabemos. No nos gusta, tal vez, no lo aceptamos, tal vez, pero lo sabemos en el fondo. Y es que efectivamente, si el Señor es nuestro pastor, sí es una realidad, nosotros somos como ovejas. A veces somos testarudos, somos torpes en tomar decisiones, somos necios, nos alimentamos a veces de cualquier cosa, salimos huyendo a pesar de que el pastor que tenemos nos ama y nos cuida. Sí, hermanos, David lo sabía y repito, nosotros muchas veces también en el fondo lo sabemos. Somos como ovejas que necesitamos cuidado, que necesitamos protección, ¿ok? Y si entonces la Biblia nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nosotros somos como ovejas, es porque Él es una realidad, es una verdad. Dependemos completa y absolutamente de nuestro Señor, de nuestro pastor que es Dios, o al menos así es como debería de ser. ¿Por qué? Porque al igual que las ovejas muchas veces escapamos, muchas veces huimos, porque no nos gusta reconocer nuestra necesidad de Dios. Pero somos ovejas y el Señor es nuestro pastor. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, antes de pasar a la siguiente parte, ¿sabe qué pasa con las ovejas que huyen de la manada? Con aquellas ovejas descarriadas. Bueno, si el pastor no sale a buscarla, si el pastor no se da cuenta a tiempo de que hay una oveja que salió y que se escapó, si él no va a buscarla, muy seguramente esa oveja va a morir. ¿Por qué? Porque son presas fáciles, como ya les comentaba, porque no saben alimentarse solas, porque no tienen resistencia, porque no saben hacer nada por sí mismas. Así que, una vez más, como ovejas, hermanos, nosotros somos absolutamente dependientes de Dios. Y es posible, hermanos, que entendiendo esto usted pueda comprender mi punto que iniciaba aquí, el por qué muchas veces no nos gusta ser comparados con ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es un animal torpe y eso significaría que nosotros debemos reconocer que muchas veces, efectivamente, aunque es un animal, aunque no nos guste, aunque no querramos aceptarlo, muchas veces nosotros como ovejas también somos torpes en nuestras decisiones. No obstante, hermanos, cuando nosotros lo aceptamos con humildad, cuando realmente aceptamos que somos dependientes de Dios, que necesitamos del Señor absolutamente, cuando nosotros realmente con humildad lo aceptamos, entonces podemos también al mismo tiempo entender y abrazar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles palabras? ¿A cuáles me refiero, hermanos? No vaya para allá, pero si anote esta cita en Juan, el Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. El Señor habla acerca de sus ovejas. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente, Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas. Pero ¿quiénes son las ovejas del Señor? Los que aceptan que son dependientes de Él, los que han aceptado que muchas veces son torpes, pero que necesitan del Señor, de su cuidado, de su amor, de su protección. Cuando nosotros, repito, aceptamos esto, entonces somos las ovejas del Señor. Y a esas ovejas es este mensaje, para esas ovejas es este mensaje. Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero esta promesa solamente es para las ovejas del Señor. Lo deja muy claro en el principio, mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas del Señor? Una vez más, los que han aceptado su dependencia, su torpeza, su absoluta necesidad de confiar en el Señor. Así que una vez más, en manera de repaso, hermanos, ¿quiénes son las ovejas del Señor? Bueno, primero que nada, los que ven a Dios como pastor.
Y segundo, los que aceptan todo lo que implica ser oveja, que ya mencionamos. Sin embargo, el Salmo 23 no solamente dice que Jehová es mi pastor. Vayamos una vez más, Salmo 23, versículo 1. De hecho, el primer versículo tiene un complemento, dice Jehová es mi pastor, la primera parte. Y la segunda parte a muchos nos gusta. Nos gusta mucho porque dice aquí Jehová es mi pastor, nada que, nada me faltará. Y cuando leemos esto, evidentemente nos gusta entender, nos gusta comprender cuando leemos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos gusta entender solamente en cuestión de provisión de Dios. Nada me faltará, nos gusta entenderlo como que el Señor va a hacer que nunca tengamos necesidades, el Señor va a ayudarnos. Y efectivamente, hermanos, cuando el Señor dice Jehová es mi pastor, nada nos faltará, sí está hablando que Dios como nuestro pastor va a estar al tanto de lo que necesitemos. Sí está hablando de que Dios va a suplir lo que nosotros hemos de requerir. Sí tiene que ver con esto, hermanos. Sin embargo, lo que no significa, cuando nosotros leemos Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo que no significa es que nosotros vamos a estar nadando en riquezas, como algunos quieren verlo. No significa que vamos a tener abundancia de bienes materiales, como otros quieren interpretarlo, ¿ok? Ni tampoco significa, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, que nada malo nos va a pasar, o que no vamos a estar exentos de luchas y de dificultades. Eso no significa Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, hermanos, ¿sabe qué? Siempre me gusta resaltar cuando tenemos que revisitar este pasaje, siempre me gusta mencionar, hermanos, que cuando el Señor tiene esta promesa de que nada nos faltará, significa efectivamente que nada nos faltará. Y eso, ¿sabe qué? Significa que nuestras necesidades van a ser suplidas, sí, por un lado. Pero cuando el Señor dice que nada nos faltará, también quiere decir que si necesitamos una reprimenda, nosotros, porque muchas veces la necesitamos, ¿sabe qué? La vamos a tener, ¿por qué? Porque nada nos faltará. Que si necesitamos luchas o pruebas o situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos aprender una lección y crecer y madurar en el Señor, ¿sabe qué? La vamos a tener, ¿por qué? Porque nada nos faltará. Porque cuando la Biblia nos dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, significa que el Señor ha de proveer para nuestras necesidades, sí, pero también significa que el Señor ha de reprendernos si lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nada nos faltará. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla de un pueblo, el pueblo especial, el pueblo escogido de Dios. Ese pueblo era Israel. Sin embargo, el Señor fue muy claro desde el principio con ese pueblo y le dijo: no van a tener dioses ajenos, no van a adorar a otros dioses aparte de mí. No se van a involucrar con otras naciones porque ellos los van a conducir a la idolatría. El Señor fue bastante claro. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se allegó a otras naciones, tomó sus costumbres y cada vez se hizo más y más idólatras. Hasta que llegó un punto en el que el Señor dijo: basta, suficiente. Y le dio bastantes advertencias a la nación, pero como ellos no entendieron, y como su promesa es: yo soy su pastor y nada ha de faltarles. ¿Y qué les faltaba a esta nación de Israel? Dejar la idolatría. Y puesto que la promesa, reitero, del Señor es: nada les faltará, el Señor les dijo: bueno, ¿saben qué les falta a ustedes como nación para dejar la idolatría? Sufrir. Les falta a ustedes vivir y experimentar lo que es estar sin mi cuidado. Y como he prometido que nada les va a faltar, entonces ahí les va. Y el Señor les envía a la nación de Babilonia, retira su cuidado, Babilonia entra, destruye toda la ciudad, mata a la mayoría de la población, se llevan algunos cautivos, y cuando están en Babilonia, cautivos, alejados de su nación, el pueblo entiende. Ellos comprenden y dicen: hemos pecado, hemos faltado al Señor, hemos sido idólatras. Y en una nación extranjera ellos lo entienden y se vuelven al Señor. Y de ahí en más, en la Biblia usted no va a encontrar nunca más que la nación de Israel se haya vuelto a los ídolos. Después de que el Señor les dijo esto. ¿Por qué? Porque eso era lo que necesitaban y el Señor ha prometido: yo soy su pastor y nada les faltará. Así que, hermanos, esta promesa no tiene que ver solamente con cuestiones económicas, abundancia, promesas de riqueza, no, sino que el Señor dice: nada te faltará. Y si necesitas
una lección, una corrección, una tormenta, la vas a tener. ¿Por qué? Porque nada nos faltará. Sin embargo, vamos a continuar en esta mañana con el Salmo y vamos a leer ahora los siguientes dos versículos. Salmo 23, versículo 2 y versículo 3. Y la Biblia nos dice lo siguiente: en lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora bien, el versículo 2 y el versículo 3 de este salmo que acabamos de leer, básicamente, a manera de resumen, nos recuerda una vez más que el Señor tiene cuidado de nosotros y además que Él promete darnos descanso, darnos paz, darnos ánimo cuando lo necesitamos. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Si todos tenemos que ser honestos en esta mañana, quisiera preguntar, no tiene que levantar la mano ahora, pero ¿quién de nosotros, quién de los que estamos aquí presentes, no ha pasado una noche sin poder dormir? ¿No ha pasado una noche difícil? ¿No ha pasado una noche complicada sin poder cerrar los ojos? Porque algo nos preocupa. Digo, no tenemos que levantar la mano, pero creo que a todos nos ha tocado en alguna ocasión tener una noche así. Puede ser porque alguna factura, algún pago no se ha podido realizar y sabemos que tenemos que hacerlo y eso nos quita, nos roba la paz. Puede ser alguna enfermedad propia o de algún familiar y no sabemos qué va a pasar y entonces recibimos el parte médico y ahí dice que tenemos X o Y situación e incluso nos dice que tenemos X meses de vida y eso obviamente nos roba el descanso. O estamos en la sala de espera de un hospital a las 3 de la mañana sin recibir noticias y no sabemos si nuestro familiar va a llegar al siguiente día y obviamente no podemos dormir sin poder tener esa noticia. Puede ser porque no hemos encontrado trabajo y ya no ha pasado 1, ni 2, ni 3, sino 6 meses, 8 meses, un año y no encontramos nada que nos ayude a sustentar los gastos que hay en casa. Puede ser que sean los hijos, porque han entrado en una etapa de rebeldía y no han llegado y ya son las 2 de la mañana y no sabemos dónde están. Puede ser que tengamos problemas en casa, conflictos, roces, todo nos molesta, todo es cuestión de una pelea. Puede ser muchas cosas, pueden ser muchas situaciones que nos están pasando y eso convierte en las noches más largas y eso también hace que no podamos descansar. Sin embargo, hermanos, el Salmo 23 está escrito precisamente para todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque allí encontramos una promesa, y no solamente en el Salmo 23, 2, 3, que es lo que acabamos de leer, sino en todo el Salmo. Léalo con detenimiento en casa. El Señor nos dice en este Salmo bastantes promesas. Él nos dice que Él es nuestro pastor. Yo soy tu pastor, en el Salmo 23 lo dice. Y sus promesas son que Él nos hará descansar. Yo soy tu pastor y yo te haré descansar. Pero no solamente eso. Yo soy tu pastor y te voy a pastorear. Te voy a cuidar. Todo lo que implica ser un pastor lo haré contigo. Yo soy tu pastor y te voy a confortar. También nos dice el Salmo 23. Yo soy tu pastor y yo te voy a guiar. Entonces el Salmo 23, reitero, está lleno de promesas para nosotros, para los tiempos difíciles. Y estas promesas de paz, de confort, de descanso, hermanos, de hecho, no son exclusivas del Salmo 23. Sí son exclusivas de los hijos de Dios y de aquellos que han de aceptar que somos ovejas, sí, pero no solamente las encontramos en el Salmo 23, sino que de hecho están en toda la Biblia. Porque toda la palabra de Dios constantemente nos recuerda que el Señor es nuestro paz, que el Señor es nuestro descanso, que el Señor es el que nos anima, que el Señor es el que nos cuida. Toda la Biblia nos está recordando vez tras vez que tenemos nuestra torre fuerte en Dios, pero si no nos queda claro, hermanos, el Señor Jesús se encarga de decirlo de una manera muy directa. Y ya estuvimos hablando las últimas 2 semanas acerca de esto, de cómo el Señor nos da descanso, de cómo el Señor nos da paz, pero repito, si Él no nos quedaba del todo claro, el Señor lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, hablamos de esto la semana pasada, y solamente lo recuerdo de manera rápida, Mateo 11, 28, bien clarito el Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Más claro no se puede.
¿Tienes problemas? ¿Tienes cargas? ¿Tienes situaciones que están complicando tu vida? ¿Tienes algo que no te deja dormir? ¿Tienes algo que te está robando la paz? Ven a mí, tráelo a mí, ponlo delante de mí y yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar paz. Y hermanos, voy a decirles algo que ustedes ya saben, no es ninguna novedad. Pero los problemas y las preocupaciones en la vida son inevitables. Ustedes lo saben bien. La mayoría de ustedes son mayores que yo, así que no tengo en este punto nada que enseñarles. Los problemas, las preocupaciones, las tormentas son inevitables, van a venir sí o sí. No importa cuánto nos esforcemos por vivir en paz, no importa cuánto intentemos estar tranquilos, las dificultades siempre se arreglan, siempre se las arreglan para venir y tocar a nuestra puerta. Eso es inevitable, repito. No obstante, para esas situaciones de intranquilidad, de falta de paz, de problemas y de dificultades, el Señor nos ha dejado estas promesas en donde nos dice: yo voy a confortar tu alma, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar descanso. Y quisiera en esta mañana enfocarme en un momento aquí en el Salmo 23, si lo busca ahí por favor, en el versículo 3. Ya para ir cerrando esta parte del Salmo, el Salmo 23 dice, hay una promesa que dice ahí: confortará mi alma. Y cuando estaba leyendo para este mensaje, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cuando había leído esto de confortar, siempre me imaginé cuando el Señor dándonos descanso, poniéndonos en un lugar tranquilo, incluso tal vez abrazándonos, acariciando nuestra cabeza. Eso es lo que viene generalmente en nuestra mente cuando dice la Biblia, cuando escuchamos más bien la palabra confortar. Sin embargo, ¿sabe realmente qué significa la palabra confortar? ¿Sabemos realmente qué significa? En nuestro idioma, el español, la palabra confortar efectivamente significa consolar a una persona afligida, consolar a una persona que tiene problemas. Cuando la Biblia dice confortaré tu alma, está diciendo que el Señor nos va a consolar, nos va a abrazar, nos va a dar descanso. Sin embargo, hay un complemento en la palabra confortar. Significa consolar a una persona afligida, pero también significa y darle fuerza y energía al que esté cansado o debilitado. Así que, hermanos, cuando el Señor promete que ha de confortar nuestra alma, no significa que simplemente nos abrazará y nos dirá: ya, tranquilo, todo va a estar bien. Eso solamente es una parte. Pero cuando Él dice confortaré tu alma, significa que nos dará descanso, pero también que nos dará nuevas fuerzas y nuevas energías para seguir adelante. No importa qué tan cansados nos encontremos, ni qué tan debilitados nos esté dejando las circunstancias que estamos viviendo, el Señor ha de fortalecernos y de darnos nuevas energías. Como su palabra también nos lo dice, que Él nos dará nuevas fuerzas como las águilas. Así que, de hecho, esta palabra confortar se ha convertido ahora en una de mis nuevas favoritas, entendiendo lo que el Señor nos dice, que no solamente nos dará confort, es decir, no solamente nos dará descanso, sino que también nos dará nuevas fuerzas. El Señor, como siempre, es generoso, nos da descanso, pero también nos da nueva energía. Continuemos, hermanos, ya para ir terminando. Ahora bien, hermanos, pasemos al versículo 4, Salmo 23, versículo 4. Prácticamente a la mitad del Salmo encontramos esto. Dice lo siguiente la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, tal como ya lo estábamos mencionando, todos sin excepción, todos y cada uno de nosotros, en algún punto de la vida, vamos a pasar por este valle de sombra y de muerte. Todos sin excepción. ¿Por qué? Porque dijimos que los problemas son inevitables. Así que tarde o temprano, y de hecho más de una ocasión posiblemente, vamos a pasar por este valle de la sombra y de la muerte. Ya sea que suceda por medio de una enfermedad que esté llegando a nuestras vidas, ya sea propia o de algún amigo, familiar, alguien que amemos, ya sea por una pérdida, alguien que ha partido, alguien que nos ha dejado,
por un momento de una mala racha y que no importa cuánto nos esforcemos o lo que hagamos o lo que intentemos, todo parece ir de mal en peor, por un accidente que podamos tener. El valle de la sombra y de la muerte, sin excepción, repito, ha de llegar a la vida de cada uno de nosotros tarde o temprano. Todos tendremos que pasar por ahí. Sin embargo, en esta situación, el Salmo 23, versículo 4 nos recuerda algo, que cuando tengamos que atravesar por ese valle, que cuando tengamos que pasar por la sombra y por la muerte, hermanos, el Señor, que es nuestro pastor, ha de ir con nosotros. Sin embargo, debemos entender bien aquí lo que nos dice el Salmo. Aquí el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Porque el Señor a lo lejos me da aliento. Es lo que dice el Salmo 23, versículo 4. No temeré mal alguno porque el pastor a lo lejos me da aliento. No dice eso. No temeré mal alguno porque a lo lejos las instrucciones de Dios me dicen qué debo de hacer. Tampoco dice eso. ¿Qué es lo que dice el Salmo 24? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No a la distancia, no muy de cerca, no. El Señor está a nuestro lado, codo a codo. El Señor va en nuestra barca cuando estamos en el valle de la sombra y de la muerte. El Señor está aquí prometiendo que cuando hemos de pasar por dificultades, no va a estar sentado en su trono dándonos aliento como cual porrista y diciéndonos: ánimo, tú puedes. No, la Biblia nos dice que cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, cualquiera sea ese valle para ustedes, el Señor va a estar con nosotros, a nuestro lado, caminando codo a codo, sufriendo con nosotros, con la misma lluvia de tormenta, con los mismos rayos que nos asustan, con los mismos problemas que tenemos. Él va a estar con nosotros. Sin embargo, hermanos, y aquí hay una diferencia, hay un punto vital. Los mismos rayos que nos asustan a nosotros, la misma agua que nos golpea a nosotros, la misma tormenta que casi voltea nuestra barca, no afecta al Señor de la misma manera que a nosotros. El Señor, nuestro Dios, es más grande que la tormenta, es más grande que el valle de la sombra y de la muerte. Y por esa razón, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice él, no temeré mal alguno. Y esto es así, hermanos. ¿Por qué dice el salmista que no temerá? Porque el Señor está, repito, con nosotros. El Señor va con nosotros, el Señor va a nuestro lado. Hay una historia que leí en una ocasión de un predicador que dice que cuando él era muy pequeño, él insistía con su padre y con su madre que quería ver una película del hombre lobo. Decía él, sus padres le decían que no, sabían que eso implicaría problemas porque él era muy pequeño, pero finalmente, y a base de tanta insistencia, le permitieron ver la película y, como dice él, sus padres tenían razón. Los siguientes días fueron complicados. ¿Por qué? Porque durante la noche no podía dormir, se espantaba en la oscuridad este niño. Siempre pasaban problemas, pero había un problema aún mayor. A él le gustaba muchas veces en la noche ir y tomar un vaso de agua por la cocina porque le daba sed. Eso era prácticamente parte de su rutina. Pero después de haber visto esta película, eso se complicaba porque tenía que pasar por la sala para llegar a la cocina. Y él decía, a pesar de que era un niño, decía, yo estaba convencido, estaba seguro que allí estaba el hombre lobo esperándome. Entonces tuve que hacer lo inevitable, dice, tuvo que ir al cuarto de sus padres, tocar, tuvo que ir con su padre y dice, papá, tengo sed, ve a la cocina por un vaso de agua. Sí, pero no puedo. Y su papá, que dice que era un hombre inteligente, se dio cuenta de lo que pasaba, se dio cuenta que tenía miedo. Y entonces, dice que se levantó, lo acompañó por la cocina, lo pasaron por la sala. Y entonces este predicador dice, yo me quedé asombrado, dice, ¿cómo es posible que mi padre no tenga miedo? Yo iba temblando, decía él, obviamente como un niño, pero mi padre iba tranquilamente pasando por el valle de la sombra y de la muerte. No tenía miedo del hombre lobo, ese hombre, decía este predicador. Y yo me quedé asombrado, decía él. Obviamente es desde la visión de un niño. Pero ¿no dice la Biblia que nosotros debemos ser como niños?
¿No dice la Biblia que nosotros debemos confiar en nuestro Dios como un niño? La Biblia nos dice en este versículo 4 del Salmo 23 que no temeremos, no hemos de temer mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Cuando pasemos por ese valle, por esos problemas, por esas dificultades, no significa que no vamos a pasar, no significa que no van a doler, no significa que no van a golpearnos con todo lo que tengan, pero no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. David lo entendió a la perfección, hermanos, y lo plasma solamente en este Salmo 23, sino que lo hace de una manera increíblemente hermosa, poética y poderosa en un salmo más, que hemos de leer 4 capítulos adelante, el Salmo 27. En el Salmo 27, David retoma esta idea de no tener temor porque Dios está con nosotros y lo magnifica aún más. ¿Por qué? Porque el Salmo 27, con una de las mejores introducciones de los salmos que podemos encontrar, dice lo siguiente en sus primeros 3 versículos: Jehová es mi luz, mi salvación, escribe el salmista, y hace una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y por si no nos queda claro, vuelve a enfatizar la idea: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y bueno, dirá, bueno, David, ¿tú de qué vas a tener miedo? Tienes guerreros, eres un rey. Obviamente no vas a tener miedo, pero David comienza a enumerar sus problemas en el versículo 12. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y por si no nos ha quedado de todo claro que David confía en Dios, por si no nos ha quedado de todo claro que David no tiene miedo, ¿por qué? No porque sea valiente, o porque sea un guerrero, o porque sepa manejar la espada. No, David no tiene miedo por una cuestión muy particular y precisa. David no tiene miedo porque confía en Dios, porque sabe que el Señor lo guarda, porque sabe que el Señor lo protege, porque sabe que Dios, su pastor, va con él a su lado cuando atraviesa el valle de la sombra y de la muerte. Y por eso escribe el versículo 13, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y hermanos, yo sé, porque a veces platico con algunos de ustedes, a veces más, a veces menos, pero platico con la mayoría de ustedes, y yo sé que muchos de ustedes han tenido tiempos difíciles, tiempos adversos, situaciones complicadas, no en las últimas semanas, muchos de ustedes en los últimos meses y tal vez en los últimos años, con pandemia, con inseguridad, con muchas veces inflación, con todo lo que implica toda esta situación que hemos vivido, que ya va para 3 años, hermanos. Se dice fácil, pero ya van a ser 3 años. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido situaciones complicadas. Yo sé que muchos de ustedes han tenido pérdidas. Han tenido pérdidas de padres, de hermanos, de hijos. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por pruebas y más pruebas en estos meses. Y han tenido tormentas en la vida y parece que la tormenta no va a aminorar, sino al contrario, se va incrementando. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que enfrentar retos, cosas nuevas. Yo sé que muchos de ustedes ya básicamente están a punto de bajar los brazos porque cada vez las cosas se complican más. Yo sé que hay incertidumbre en la vida de muchos de nosotros, que hay temor, y eso ¿sabe qué produce en nosotros? Produce que no haya descanso. A veces no nos permite dormir todas estas situaciones. A veces las preocupaciones que estamos cargando durante todo el día nos causan estrés, y ese estrés afecta a nuestro cuerpo, y esas afectaciones en nuestro cuerpo causan enfermedades, y todo es una cadenita, una bolita de nieve que comenzó pequeña, pero cada vez se hace más grande. Muchos de ustedes están pasando por problemas. Hermanos, yo quisiera, cuando los escucho a veces, tener una palabra, un consejo mágico, por decirlo de alguna manera, alguna palabra que les solucione. Yo no tengo, hermano. Y no estoy diciendo esto para que no me consulte, para que no platiquemos. Con todo gusto siempre estamos abiertos. Pero ¿por qué les digo? Porque yo no tengo ninguna palabra mágica, porque yo no tengo ningún poder.
Porque yo al igual que ustedes muchas veces paso por esas noches oscuras. Porque yo al igual que ustedes soy una oveja. Porque yo al igual que ustedes tengo los mismos problemas. Porque todos somos humanos. Lo único que tengo y que puedo compartirles son las promesas de Dios que encontramos en la Biblia. Como la promesa del Salmo 23. El Salmo 23:4 nos dice que el Señor, que es nuestro pastor, va a ir con nosotros a nuestro lado cuando hemos de atravesar el valle de la sombra y de la muerte. El Salmo 23, versículo 3, nos recuerda y nos promete que el Señor ha de confortar nuestra alma. Y dijimos que confortar es ¿qué? Dar descanso, pero también al mismo tiempo dar nuevas fuerzas para seguir adelante. El Salmo 23, versículo 1, nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada de faltarnos, ya sea para bien, ya sea también para reprensión. Nada nos falta. Pero hermanos, lo que debemos recordar, lo que debemos llevarnos en esta mañana, es que el Señor nos cuida, es que el Señor es nuestro pastor, es que el Señor es el que va con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Que el Señor es nuestro pastor y que Él está siempre con nosotros. Con esto llevándolo en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana este mensaje. Y recuerda, hermanos, yo sé que muchos de ustedes han tenido problemas y dificultades, y lo único que puedo decirles en este tiempo, más allá de darles ánimo, más allá de darles una palabra a veces de consuelo, es recordarles las palabras más importantes. No las mías, obviamente, sino la palabra de Dios, donde Él nos dice y nos recuerda y nos promete que cuidará de nosotros, que es nuestro pastor y que siempre nos acompaña. Cierra sus ojos, vamos a ver. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra podemos recordar estas promesas que tú nos has hecho, que tienes para nosotros. Ciertamente los últimos años han sido complicados para todos, en mayor o menor medida, pero han sido difíciles, ha habido pérdidas, ha habido situaciones extraordinarias que nadie esperaba vivir, que nadie imaginaba vivir. Pero Señor, en medio de todo este mar de problemas y de dificultades, tenemos una cosa que es inamovible, que no cambia y a la cual nos podemos aferrar, y es tu palabra y tus promesas que encontramos en ella. Señor, gracias porque tú dices que eres nuestro pastor, pero debemos aceptar que somos tus ovejas. Señor, te damos gracias porque tú nos prometes confortar nuestra alma y que podamos aferrarnos a esa promesa, porque en ella recibiremos descanso, pero también nuevas fuerzas. Señor, te damos gracias porque tú prometes que estarás con nosotros en el valle de la sombra de la muerte, y más aún, Señor, prometes que estarás a nuestro lado. No a lo lejos, no viéndonos a la distancia, sino con nosotros acompañándonos en nuestra barca. Y cuando tú estás en nuestra barca, esa barca no puede hundirse. Cuando tú estás a nuestro lado, los problemas llegarán, las situaciones complicadas nos golpearán, pero podremos salir adelante y lo podremos hacer sin temor, Señor, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación, nuestra fortaleza, el que nos guarda y nos protege, el que no descansa, el que nos guarda del sol, el que nos guarda cuando salimos y regresamos, el que pelea por nosotros, el que sale al frente, nuestro paladín guerrero, el que tiene la espada más cortante, el que pelea por nosotros, el que nos ayuda, el que nos protege, en quien podemos descansar. Ese eres tú, Señor, nuestro Dios. Y por eso es que, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar y la prueba difícil, Señor, que podamos vivir, podemos descansar en ti y aferrarnos a ti. Y te damos gracias, Señor, porque, como dice la Biblia, el cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra, tus promesas, no pasarán. Te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos que lo podamos entender cada día mejor, absorberlo mejor, aferrarnos a esto. Danos la fuerza para ello, la sabiduría para ello. Todo esto te lo pedimos, lo ponemos en tus manos y te damos gracias en esta hora, pidiéndote también, por favor, que nos guardes, que nos lleves con bien a casa, que bendigas esta semana, que nos protejas cuando salimos y regresamos y cada día en los diferentes transportes, que nos guardes con tu mano poderosa, que nos traigas con bien, Señor, la próxima semana si nos prestas la vida. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, que por favor nos pongamos de pie. Vamos a
último canto en esta mañana. Y luego del canto estamos despedidos, hermanos. Les recuerdo que para finales del próximo mes, es decir, el último domingo de octubre, me parece que es 31 o 30, ahorita estamos, es 30 de octubre, 30 de octubre tendremos nuestro aniversario, para que podamos tenerlo en la agenda, para que podamos venir, para que podamos estar aquí. Los detalles se los estaremos compartiendo ya, Dios mediante, la próxima semana, pero mientras tanto agendemos esto y tengámoslo en mente. Como les decía, vamos a entender un último canto, luego del canto estamos despedidos, que el Señor los guarde, que los bendiga.